Historia del pensamiento económico. La historia del pensamiento económico es la parte de la ciencia económica que estudia la evolución de las ideas y teorías que han desarrollado los economistas a lo largo de los años desde el nacimiento de la economía. Emplearemos el tema del origen de la economía. Comenzaremos con su definición. ¿Qué es economía? Es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. El comienzo del estudio de la economía. Este comienza en las civilizaciones de Mesopotamia, Grecia, el Imperio Romano, las civilizaciones árabes, los persas, chinas e indias. La mayor influencia de esta época viene por parte de los griegos, los cuales fueron los primeros en utilizar esta palabra para referirse a la administración del hogar. El filósofo y pensador Platón dio una definición de economía dividida en dos partes. Por un lado, el estudio de la administración doméstica y por el otro, el estudio del mercado. El nacimiento de la economía como ciencia. Los estudiosos jesuitas de la Escuela de Salamanca establecieron las primeras teorías económicas modernas, defendiendo los beneficios de la propiedad privada a las actividades económicas. Más adelante, se destacarían los dos más importantes pensadores, que serían los mercantilistas y los de la fisiocracia. La fisiocracia decía que la riqueza solo se genera en las áreas agrícolas y que el intercambio de mercancía e incluso la industria no agregaba ningún valor. Ellos defendían el libre mercado contra el intervencionismo del Estado. Por otro lado, los mercantilistas afirmaban que mediante el intercambio de mercancías y la acumulación de oro y plata se generaría la riqueza para todo aquel que empleara trabajo. A finales del siglo XVIII es cuando la economía se piensa a considerar ampliamente como una ciencia, desde el libro del pensador Adam Smith, llamado La riqueza de las naciones. La publicación de este libro se ha llegado a calificar como el verdadero nacimiento de la economía, como una disciplina científica independiente, ya que hasta entonces se englobaba dentro de la filosofía. Las teorías postuladas en esta época se conocen como economía clásica. Además de Adam, existen otros verdaderos importantes pensadores economistas como Thomas Robert, su ensayo Los principales de la población, y David Ricardo, con sus teorías de la ventaja comparativa, la ley de los rendimientos decrecientes y la teoría sobre la distribución de la renta. Desde entonces han surgido varias corrientes y sistemas económicos. A continuación, tocaremos y ampliaremos el tema del mercantilismo. El origen del mercantilismo se desarrolla en Europa entre los siglos XVI y XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Este es un sistema político y económico que se basa en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. Sus características son la acumulación de riqueza, principalmente los metales preciosos. Es esencial para el desarrollo económico de un país. A mayor acumulación de riqueza, mayor prosperidad y poder político. El Estado tiene el rol de utilizar e imponer todos los mecanismos que sean necesarios para lograr el objetivo de acumulación de riqueza, y el comercio global es inalterable. El mercantilismo, que dio origen a otras teorías económicas similares, como el buyoinismo, promulga la acumulación de las riquezas a través de los metales preciosos. Se desarrolló durante los siglos XV y XVI. Por otro lado, tenemos al colbertismo. Propone la industrialización de la economía como fuente de riqueza. Es llamado también mercantilismo francés. Y finalmente tenemos al comercialismo. Propone el comercio exterior como fuente de la riqueza. La fisiocracia, como se denomina a esta corriente, fue una escuela del pensamiento económico fundada en el siglo XVIII por el economista francés Francois Kensais. Esta corriente nace y se desarrolla exclusivamente en Francia, como respuesta al mercantilismo y su ideología. La fisiocracia, nacida en el 1750, fue una corriente del pensamiento económico.
la cual basaba su ideología principal en la escasa intervención del Estado en la economía. Los fisiócratas, en contraposición del mercantilismo y su fuente apuesta por la intervención del Estado en la economía, apoyaban una corriente más libre, una corriente basada en que la economía poseía un fenómeno natural, el cual da origen por parte del término fisiócrata, de naturaleza en griego physis, que regulaba el mercado por sí solo. Keynes, así como Turgot, formaron lo que sería una de las primeras escuelas en contra de la intervención del Estado. Por otro lado, dando origen posteriormente al liberalismo económico al influir en la vida de Adam Smith. Los fisiócratas creían en un fenómeno natural del mercado que garantizaba el buen funcionamiento del Estado sin necesidad de un Estado que intervenga en él. Entre sus expresiones más reconocidas se encuentra el término laissez-faire, frase que en francés significa dejar hacer. Las ideas fundamentales de la escuela fisiócrata se dividen en dos: la ley natural, la cual defendía esa innecesaria intervención del Estado por la autorregularización y el buen funcionamiento del mercado sin la necesidad de que intervengan, y la productividad exclusiva en la agricultura. Para Keynes, la agricultura, muy práctica en la economía por aquel entonces, era la única fuente de productos netos. La fisiocracia se basó en su ideología en más pesimistas para conseguir el funcionamiento óptimo de la economía. Estas ideas es considerada como dos principios elementales para constituir un sistema perfecto para los fisiócratas, como sería el principio de la privacidad privada. La economía clásica es una de las escuelas de pensamiento económico que se basa en la idea de que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía y que esa produce progreso y prosperidad. La economía clásica reorientó el pensamiento económico alejándose del enfoque que se pensaba en las preferencias de los gobernantes o las clases sociales. Los clásicos enfatizaron los beneficios del libre comercio y desarrollaron un análisis organizado del valor de los bienes y servicios como reflejo de su costo de producción. Los economistas clásicos se oponían a la intervención del gobierno en el mercado a través de controles de precios, cuotas, regulaciones o cualquier otro mecanismo que alterara su normal funcionamiento. El inicio de ese pensamiento económico se suele fijar en el año 1776, cuando se publicó la obra de Adam Smith, una inversión sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de estas naciones. Los principios básicos de la economía clásica son los siguientes. El libre mercado dará como resultado una asignación óptima de los recursos. El gobierno no debe intervenir en el funcionamiento del mercado. De hacerlo, solo se generará inferencia y obstaculizará al alcanzar un equilibrio de mercado. Los precios se ajustan de manera natural al azar o a la baja. El mercado del tiempo se encuentra en pleno empleo. Si se observa desempleo, ese será de carácter ficcional o voluntario. La producción total está determinada por el pleno empleo de los recursos. La política monetaria es ineficaz. La política fiscal es ineficaz. El valor de un bien está determinado por la cantidad de trabajo que se utiliza en producirlo. Marxismo y economía neoclásica. Teniendo esto en consideración, podemos abordar las diferencias entre la economía marxista y la economía neoclásica. Los autores afirman que la teoría marxista comienza con el concepto y el estudio del concepto de clase, concepto que constituye el punto de partida que ayuda a organizar los tópicos que serán analizados. Este concepto, explican los autores, hay que entenderlo como un proceso por el cual algunas personas producen bienes y servicios para otras personas sin obtener nada a cambio, por lo que el punto de partida no es una noción esencialista de clase, sino que es la parte de presuposición de ciertas relaciones sociales. Así, por ejemplo, los conceptos de precio, salario y ganancia están conectados con este principio rector que es el de clase. Los autores no ofrecen una explicación satisfactoria acerca de la historia de la economía neoclásica, enfatizando solamente en cambio de enfoque que tuvo lugar hacia 1870, desde temas macroeconómicos a la microeconomía de Wald y Reining. Solo abordan una parte de la teoría neoclásica y una parte de la teoría keynesiana que consideran que todos son las más representativas, lo que enseñan los principales textos de estudio. La economía neoclásica representa una serie de características como el individuo metodológico, el instrumentalismo metodológico y la idea de equilibrio. También atribuye los individuos tres actos económicos principales: comprar, vender
y poseer algo como propiedad. También presupone una suerte de naturaleza humana, representada por el bono economicus, maximizador de utilidades, que actúa de manera nacional, siempre operando sobre la base de un análisis de coste y beneficio. El ámbito sacrosanto, donde interactúan los individuos, es el mercado, donde los individuos llevan a cabo intercambios de libres y voluntarios. Por lo tanto, la economía neoclásica comienza con la idea de un individuo racional maximizador de utilidad, homo economicus, interesado por su bienestar, que está dotado de una serie de recursos productivos y es capaz de utilizar la tecnología disponible para transformar la naturaleza por medio de sus recursos. Estos tres principios serían aquellos que los teóricos neoclásicos utilizan para generar el significado de todos los objetos con los que se enfrentan. Así, los neoclásicos conectan los precios, salarios y ganancias con estos principios organizadores. La teoría marxista y la neoclásica difieren también desde un punto de vista lógico. Los teóricos neoclásicos utilizan la deducción, lo que se traduce en que los nuevos conceptos u oraciones son cuidadosamente dedicadas o decididas de otras previas. Así, por ejemplo, los conceptos de oferta y demanda de todos los mercados y mercancías son recursos derivados de los tres principios organizadores anteriormente indicados. A su vez, los principios de todas las mercancías y recursos son derivados de la oferta y demanda. Si vamos en la otra dirección, se puede establecer que los precios de las mercancías y recursos que reducen a aquello que lo determina, es decir, a la interacción de la oferta y la demanda. Y esta, a su vez, es reducida a lo que se determina, que son los tres principios rectores dentro de la teoría neoclásica. Existe así una suerte de jerarquía casual, donde existen elementos que determinan a lo demás, pero que no son determinados por estos. De acuerdo a esto, es común encontrar en los manuales de economía la distribución entre variables dependientes y variables independientes. En la economía marxista, a pesar que el concepto de clase juega un papel de relevancia, esta no es extendida como una esencia y no constituye una suerte de causa última de todo lo que sucede en la economía y en la sociedad. De acuerdo a Wolf y Rankin, la teoría marxista también considera otros aspectos de la vida social, como los precios de las mercancías y las ganancias de las empresas, las cuales son simultáneamente causa y consecuencia del concepto de clase. Lo anterior nos viene a señalar que el rol del análisis marxista no consiste en demostrar, por ejemplo, de qué manera el concepto de clase determina el precio de las mercancías o las ganancias de una empresa, puesto que el papel del análisis marxista vendría a explorar tanto las relaciones como interdependencias específicas del concepto de clase de un lado y de otro y los precios, ganancias, etc. Los autores describen el análisis marxista como un proceso sin fin en donde su principio central es el de clase. Está conectado con un abanico cada vez más amplio de todos los conceptos relacionados con la vida social. Relación caracterizada por los sobredeterminaciones, es decir, donde los aspectos económicos y no económicos interactúan y se determinan unos a otros. Periodo de la evolución del pensamiento económico. El keynesianismo, siglo XX, siglo XXI. El keynesianismo es una de las teorías económicas más conocidas. Su principal característica es que apoya el intervencionismo como mejor manera para salir de una crisis. El keynesianismo debe su nombre al economista británico John Maynard Keynes. Centró su carrera en estudiar los agregados económicos, los ciclos económicos. Produjo una auténtica revolución keynesiana que embarcó los pensamientos económicos basados en el liberalismo y en la laissez-faire. El keynesianismo prometía una solución para el mayor enemigo del capitalismo, los ciclos económicos. Keynes creía que la principal causa de las crisis era la baja demanda, derivada de las bajas expectativas de los consumidores. Propuso el intervencionismo como mecanismo para estimular la demanda y regular la economía en momentos de depresión.
Keynes estudió los problemas agregados de la economía, como el paro, la inversión, el consumo, la producción y el ahorro de un país. Sus argumentos construyeron la base de la macroeconomía. El keynesianismo se basa en el intervencionismo del Estado, estudiando la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Su política económica consiste en aumentar la demanda agregada y así aumentar la producción de inversión y el mercado. El objetivo de la ciencia económica es estudiar la asignación de recursos. Keynes se centró en el exceso de recursos. Se preguntaba cómo era posible que habiendo demasiados recursos hubiera crisis. Su solución fue estimular la demanda para que se consumieran estos recursos sobrantes. El desempleo es uno de los principales problemas de la crisis. Keynes argumentó que el paro no existe debido a la escasez de recursos, sino a la escasez de demanda. Dicho de otra manera, el problema del paro es la falta de demanda y no la falta de recursos. En conclusión, el keynesianismo se basa en estimular la demanda para provocar un aumento en el consumo y en el empleo en un momento de crisis. La demanda se estimula mediante políticas monetarias y fiscales. Keynes fue partidario de utilizar las políticas fiscales. La teoría fue propuesta en la obra Teórica General del Empleo, el Interés y el Dinero, publicada en 1936, en plena Gran Depresión. Un claro ejemplo es la última crisis que vivimos, la cual algunos países europeos no terminan en salir. Periodo de la evolución del pensamiento económico. El liberalismo económico. Siglo XX, siglo XXI. El liberalismo económico es una doctrina que señala que la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico y la eficiencia es la asignación de recursos a través del mercado libre, sin la intervención del Estado, regulaciones, impuestos, etc. El liberalismo económico tiene sus orígenes en el siglo XVIII como una respuesta a los privilegios de la nobleza, que poco aportaban a la sociedad, y al mercantilismo, que defendía la intervención intensiva del Estado en la economía. Debido al liberalismo económico, las fuerzas de oferta y demanda son las que de forma natural nos llevarán a un equilibrio de donde los precios reflejan la escasez relativa de los bienes y se produce una asignación de recursos eficiente. Al mismo tiempo, la libre iniciativa de personas o empresas y la búsqueda de rentas impulsan el crecimiento económico. Cabe mencionar que el liberalismo económico es la tendencia del pensamiento económico que promueve el libre comercio como la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico. Esto gracias a que aprovecha las ventajas comparativas de los países para alcanzar mayores economías de escala, promover la destrucción creativa y destruir los privilegios de grupos de interés protegidos para alguna regulación injustificada. Elementos básicos del liberalismo económico. El liberalismo económico se basa en un conjunto de ideas esenciales, las que a continuación se revisarán. 1. La libre interacción de la oferta y demanda equilibra la producción y el consumo. 2. Las interacciones del Estado rompen el equilibrio natural de la oferta y la demanda, generando ineficiencia. 3. Cada individuo tiene responsabilidad de ahorrar para educar a sus hijos, pagar su salud y aumentar durante su vejez. 3. El ahorro y la acumulación del capital es el factor que impulsa el desarrollo económico. 4. Los individuos deben buscar su beneficio personal y de esta forma impulsarán el bienestar social. ¿Cómo funciona? De acuerdo al liberalismo económico, la libre interacción de la oferta y la demanda nos llevará a un equilibrio óptimo. De esta forma, cuando un bien o un servicio es demandado por los consumidores, su precio aumenta. Esto llevará a que algunos consumidores busquen sustitutos o otros dejen de comprar. Los ofertantes, por su parte, se ven incentivados por los altos precios, lo que los lleva a invertir en capacidad y aumentar la producción. De esta forma, a través de incentivos económicos, el mercado llevará a un equilibrio tanto como en el mercado del mismo bien y servicio, como en los mercados de los factores productivos, capital, trabajo y tecnología. El liberalismo económico impulsa el desarrollo, la creatividad y la innovación. Las personas y las empresas tienen los incentivos para competir y buscar la forma de lograr sus objetivos. Los defensores aseguran que gracias al libre comercio los consumidores pueden
disfrutar de una mayor variedad de productos y servicios a un precio más accesible debido a la presión de la competencia. Principales autores. Sus principales autores uno de los principales autores es el economista francés Francois Queneau. Según este académico, la agricultura era la única actividad realmente productiva y esta debía ejercerse con total libertad. También se encuentra Vincent de Gournay, economista francés, quien señalaba que las actividades de comerciantes e industriales debían desarrollarse en libertad. Pero el verdadero precursor del liberalismo económico fue Adam Smith, economista inglés, quien en su obra La riqueza de las naciones de 1776 desarrolló la idea de mano invisible, que consiste en que los individuos, al buscar su propio beneficio, empujan a la economía a un equilibrio óptimo que promueve la libertad y el bienestar social sin que sea asesorado la intervención del Estado. Otros de los influentes fueron el autor austríaco Ludwig von Mises y su discípulo Friedrich Malthus.